Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, también lo negó. Vamos al análisis. ¿Cómo llega esta noticia y tiene algún paralelo? Nos acompaña el embajador Hugo Llorens desde Marco Island en la Florida, de larga data en el servicio diplomático estadounidense. Embajador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibió usted esta noticia y el hecho de que tanto el Pentágono como Cuba la hayan desmentido? Sí, gracias. Es un placer estar con ustedes. Mira, yo otra vez es una información un poco rara. No me sorprende que la Casa Blanca, igual que el gobierno cubano, ha desmentido. Yo creo que una decisión de parte de Cuba de permitir una base china para espiar a Estados Unidos sería un acto que agravaría tensiones en el Caribe, agravaría tensiones entre China y Estados Unidos. En un momento delicado tenemos tantas diferencias, sobre todo el tema de Rusia, de Taiwán, de todo lo que está ocurriendo en el mar Chino Sur. Así que hay muchas tensiones. Entonces, yo creo que la administración del presidente Biden, a tratar de poner la relación con China en una situación un poquitico más normalizada. Y yo sé que estaban hablando de que el secretario de Estado Blinken iba a visitar a Beijing, iba a tener consultas bastante intensas con China. Así que un anuncio de este tipo, una decisión de Cuba-China de hacer esto sería una cosa muy poco amistosa y no creo que muy inteligente, ¿no? Obviamente China tiene sus intereses en coleccionar inteligencia sobre Estados Unidos. Como ustedes saben, nosotros hacemos lo mismo con China, pero esto sería un paso como fuera de lugar. Tú sabes, la relación entre países tiene ciertas reglas y tiene ciertas simetrías, y este acto sería un acto yo creo que muy complicado y muy negativo. Así que yo espero que en el final no sea verdad, y yo creo que seguir el esfuerzo del presidente Biden de ver si podemos lograr un diálogo con China sobre muchos de los temas que están en la mesa. Ahora, cuando uno ve lo que está ocurriendo, los gobiernos en el mundo y las potencias hacen vigilancia electrónica, espían a sus rivales. Estados Unidos ha detectado el funcionamiento de lo que describen como oficinas de la policía china persiguiendo a disidentes dentro de Estados Unidos. Estados Unidos realiza vuelos de vigilancia electrónica, sus buques navegan. Cuba y Rusia hacen lo mismo. Recuerdo no hace mucho un buque espía ruso estuvo en Cuba, hablo relativamente en términos de años. Esto sería diferente y en alguna manera recuerda la tensión que generó la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética decidió instalar misiles en Cuba y generó lo que llegó casi a ser una guerra mundial. Por eso es que es tan peligroso. Yo creo que hay una gran diferencia que un buque naval esté en aguas internacionales y esté buscando información. Cuando buques de Estados Unidos están operando en Asia, en el Pacífico, fuera de la costa de China, lo hacen en mares, aguas internacionales. En ningún momento entraría dentro del límite marítimo de China. Igual los chinos no lo han hecho con nosotros, pero establecer una base, una plataforma solo 100 millas de Estados Unidos sería un acto realmente que incrementaría las tensiones entre China y Estados Unidos y también con Cuba. Yo no veo el interés. Cuba en este momento lo que necesita es poder tener un diálogo con Estados Unidos en temas que son de mutuo interés, migración siendo uno de esos temas, la capacidad de personas visitar de Estados Unidos a Cuba. En ese sentido, el presidente Biden ha dado un poquitico más de apertura que el gobierno del presidente Trump. Yo creo que sería poco inteligente que Cuba tomaría un acto contra Estados Unidos. Yo creo que hubieran repercusiones y solo le afectarían de una manera bastante negativa al gobierno cubano. ¿Qué puede explicar, embajador, qué fuentes de inteligencia le informen tanto a CNN como al Wall Street Journal esto de tal manera que se llegue a reportar? ¿Qué interés habría detrás de esto? Yo realmente, honestamente, es una buena pregunta. De que esto salga en el Wall Street Journal, que es un periódico de los más prominentes en Estados Unidos,
pero otra vez, en este momento uno tiene que ir de que yo voy con lo que dice la Casa Blanca en este momento, de que obviamente la Casa Blanca no diría lo que ha dicho públicamente si ellos no creo que ellos tienen ninguna inteligencia en este momento sugiriendo de que ha habido una decisión de este tipo. La Habana lo ha desmentido. Vamos a ver qué dice China sobre esto, pero ojalá que no sea que no sea verdad, pero si es verdad, yo creo que esto va a incrementar, como dije, muchísimo en un momento muy delicado en el mundo, en un momento muy delicado en todo el tema de la guerra en Ucrania, el papel de China en apoyar Rusia, y entonces las tensiones que existen sobre Taiwán. Yo creo que sería esto aumentar, es aumentar tensiones que son completamente innecesarias. Entonces yo creo que es muy importante, como yo digo, en la diplomacia es muy importante mantener cierta simetría. Sí, China es un gran poder, tiene intereses no solo en Asia, pero en otras partes del mundo, pero hacer una medida de ese tipo realmente cruza líneas y será muy negativo, creará mucha fricción y mucha tensión. Lo negó La Habana, lo negó Washington. Veremos qué ocurre, embajador Hugo Llorens. Muchas gracias por acompañarnos desde Marco Island en la Florida. Ok, un placer como siempre.